Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y que ha generado muchísima expectativa y debate en el mundo del entretenimiento, especialmente para los seguidores de la pareja que conquistó corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a hablar de la última oportunidad que le pidió Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sé que muchos han estado preguntándose sobre su relación, los altibajos que han tenido, y si realmente hubo un momento crucial donde Kerem intentó reconquistar a Hande. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y lo que se sabe o se rumorea acerca de este posible acercamiento. Si son fans de esta pareja o simplemente les gusta el drama y las historias de amor en el mundo de las celebridades, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo la información más fresca y los temas más candentes del espectáculo. No se pierdan nada. A ver, vamos a empezar por el principio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Lo que comenzó como una amistad y una relación profesional, rápidamente evolucionó hacia un romance que cautivó a millones. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, todo alimentaba esa llama de admiración y apoyo por parte de sus seguidores. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñaban con tener. Sin embargo, como en muchas historias, sobre todo en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hubo rumores de ruptura, especulaciones sobre distanciamiento, y aunque intentaron mantener su vida privada lo más reservada posible, la presión mediática y la curiosidad de los fans siempre están presentes. Y es aquí donde entra la pregunta que nos ocupa hoy: ¿hubo una última oportunidad que Kerem le pidió a Hande? Es importante recalcar que hasta donde sabemos públicamente y basándonos en los reportes de la prensa turca y las declaraciones que se han hecho, no hay una confirmación oficial y explícita de que Kerem Bürsin haya hecho una petición formal de última oportunidad a Hande Erçel en un sentido dramático y televisivo. Sin embargo, esto no significa que no haya habido momentos de duda, de intentos de reconciliación, o de conversaciones difíciles que hayan podido interpretarse de esa manera. El mundo de las celebridades es un constante vaivén de rumores y a veces, la línea entre la realidad y la especulación se vuelve muy fina. Lo que sí se sabe es que tras su separación, han habido señales que algunos han interpretado como intentos de acercamiento. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos eventos, aunque por separado, o se han dado me gusta mutuamente en redes sociales, lo cual, para los fans más observadores, es material de análisis y esperanza. En la cultura popular, la idea de una última oportunidad es un tema recurrente, un momento clave donde uno de los involucrados hace un último esfuerzo para salvar la relación. Y es posible que la imaginación colectiva haya tomado estos pequeños gestos y los haya magnificado. Pensemos en el contexto. Cuando una pareja tan querida se separa, los fans se aferran a cualquier indicio de que puedan volver a estar juntos. Es natural, todos queremos ver felices a nuestras celebridades favoritas, y si además esa felicidad implica la reconciliación de una pareja que admirábamos, pues mejor. Y es en este terreno fértil de deseos y esperanzas donde nacen este tipo de historias. Ahora, ¿qué podría haber significado esa última oportunidad, si es que existió? Podríamos especular que Kerem, al darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos o de lo que perdió, pudo haber intentado una conversación seria con Hande. Quizás buscando un espacio para dialogar, para entender que salió mal, y para proponer una forma de intentar arreglar las cosas. No necesariamente una declaración de amor épica, sino más bien una propuesta para reconsiderar la relación, para darle una nueva oportunidad de trabajar en sus problemas. Los medios turcos en su momento reportaron sobre posibles encuentros o acercamientos entre ellos. Algunos hablaban de mensajes privados, otros de encuentros casuales, y siempre había una sombra de duda sobre si estos encuentros eran solo amistades o si había algo más. Es muy probable que Kerem, como cualquier persona que ha amado y perdido, haya tenido momentos de reflexión profunda sobre su relación con Hande. Y en esos momentos el deseo de recuperar lo que se ha perdido puede ser muy fuerte. Hande Erçel, por su parte, ha mantenido una postura muy profesional y reservada respecto a su vida personal, especialmente tras la ruptura.
Ella siempre ha mostrado madurez y respeto por la situación, enfocándose en su carrera y en su desarrollo personal. Esto hace que sea aún más difícil para los medios y para los fans obtener detalles concretos sobre cualquier posible intento de reconciliación. Su silencio en muchas ocasiones es interpretado de diversas maneras, como que ha cerrado el capítulo, o como que está lidiando con la situación de forma privada y sin exponerla públicamente. Volvamos a la idea de la última oportunidad. Si Kerem realmente le pidió una, ¿cuál habría sido el motivo? Quizás él sentía que había espacio para mejorar, que los problemas que llevaron a la ruptura no eran insuperables, o que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. O quizás fue un impulso, un momento de arrepentimiento y de querer intentar una vez más. En el mundo de las relaciones, las segundas oportunidades son comunes. Lo que pasa es que cuando se trata de celebridades, estos eventos se amplifican y se convierten en noticia. Analizando un poco más la dinámica de su relación, si algo se pudo observar, era la conexión genuina que tenían. Esa chispa que atrajo a tantos fans. Es natural que después de una separación, una de las partes sienta la necesidad de intentar recuperar esa conexión. No es una cuestión de debilidad, sino de la complejidad de las emociones humanas y de las relaciones. Podríamos imaginar que esta última oportunidad no fue un ultimátum, sino más bien una invitación a sentarse y hablar de verdad. Un espacio para sincerarse sobre sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. Un intento de demostrar que ambos estaban dispuestos a luchar por la relación si es que aún había algo que salvar. Es importante recordar que todo esto se basa en especulaciones y en la interpretación de ciertos eventos. La prensa turca es conocida por crear titulares llamativos y por seguir de cerca la vida de sus celebridades. Y cuando hay una pareja tan icónica como Kerem y Hande, la imaginación vuela. Si pensamos en las razones por las que pudieron haber terminado, las razones de una ruptura son múltiples y a menudo privadas. Pueden ser diferencias irreconciliables, presiones externas, o simplemente un agotamiento de la relación. Y una vez que se rompe, reconstruirla requiere un esfuerzo monumental por parte de ambos. Una última oportunidad implica que uno de ellos cree que ese esfuerzo vale la pena. Quizás en algún momento Kerem se dio cuenta de que la relación con Hande era algo que realmente valoraba y que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo extra para intentar salvarla. Y es ahí donde entra la idea de esa última oportunidad. No como un ruego desesperado, sino como una propuesta seria para reevaluar la relación y ver si había posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, es crucial mencionar que hasta la fecha, no hay declaraciones oficiales contundentes que confirmen una petición específica de última oportunidad por parte de Kerem a Hande. Lo que sí hemos visto son los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de sus seguidores y de los medios. Y a veces la narrativa que crea el público es tan poderosa que termina por parecer la realidad. Podríamos decir que aunque no haya una confirmación oficial, la idea de que Kerem pudo haber buscado una última oportunidad resuena porque su relación era muy querida. Y porque en el fondo muchos deseábamos que encontraran una manera de superar sus diferencias. El hecho de que ambos sigan en contacto, se apoyen en redes sociales y muestren respeto mutuo después de la separación, sugiere que al menos mantienen una amistad o una relación cordial. Y dentro de esa cordialidad, es posible que hayan existido conversaciones más profundas. En resumen, la última oportunidad de la que se habla podría ser más una construcción narrativa que un evento confirmado. Pero no por ello menos interesante. Nos habla del deseo humano de creer en el amor duradero, en las segundas oportunidades, y en la idea de que las parejas icónicas puedan superar obstáculos. Lo que sí es seguro es que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son dos talentos excepcionales que continúan brillando en sus carreras individuales. Y eso es algo que todos sus seguidores celebramos. Su legado juntos, especialmente a través de Senkalkapm, es innegable y sigue inspirando a muchos. Entonces, ¿hubo una última oportunidad? No lo sabemos con certeza. Pero la historia sigue siendo fascinante, ¿verdad? Nos deja pensando en las complejidades del amor, de las relaciones y de la vida en el ojo público. Para cerrar este capítulo de hoy, quiero resumir brevemente lo que hemos explorado. Hemos hablado de la icónica pareja que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, del impacto que tuvieron en sus seguidores, y de los rumores que surgieron tras su separación. Nos hemos adentrado en la especulación sobre si Kerem le pidió una última oportunidad a Hande, analizando las posibles interpretaciones de sus AC.
y los reportes mediáticos, pero sin olvidar que no hay confirmación oficial. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las segundas oportunidades en las relaciones y cómo estas historias capturan nuestra imaginación, especialmente cuando se trata de celebridades. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de un tema tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le pidió una última oportunidad a Hande? ¿Qué opinan sobre su relación? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para este canal. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de estas historias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.